Bien, jóvenes, muy buenas noches tengan todos ustedes, sean bienvenidos a nuestra sesión de trabajo correspondiente del día de hoy. La verdad que es un verdadero gusto saludarles y poder retomar el tema en torno a nuestra sesión de trabajo. Entonces, si fueran tan amables y me pueden confirmar si tenemos audio y sonido de calidad, se los voy a agradecer bastante, jóvenes. Licenciado. Licenciado, si se escucha. Gracias. Bueno, jóvenes, vean. El día de hoy, pues ahí miren, disculparán que empezamos algunos minutos tarde, siempre en carreras. Tenía la pena que gracias a Dios por compromisos laborales, de verdad que la oficina pues, bendecida, se me ha sido complicado poder estar con ustedes y hoy pues de verdad dejé hacer cosas que tenía ya que realizar, pero me agarró la tarde a medio camino, entonces tuve que acá improvisar para que pudiéramos tener nuestra sesión de trabajo, pero estamos aquí listos para trabajar. Entonces, si gustan, vamos a iniciar. De repente, si veo que pasa mucha gente detrás, apago la cámara ahí por respeto a ustedes, pero mientras tanto, pues vamos a ir trabajando así, ¿verdad? Veo que ahí también varios andan en la calle, pues así nos toca a todos un poquito. Bueno, jóvenes, voy a empezar con la grabación. Recording in progress. Bien, jóvenes, bueno, en la sesión anterior, que fue la grabación que les compartí para que pudiésemos avanzar, hablamos, vamos a hacer una pequeña retroalimentación, hablamos de los conflictos colectivos, ¿sí? Les dije en esta grabación que son la controversia o disputa que se origina entre las partes de la relación laboral, que se da cuando hay una negativa del patrono a discutir y a negociar intereses o pretensiones presentadas por el grupo de trabajadores organizados y que tienen urgencia de ser solucionadas. Comentamos en esa grabación también que el objeto de los conflictos de trabajo es el predominio de la opinión de una parte sobre la otra. Se trata de hacer valer la exigencia o el derecho propio y por ende conlleva la derrota de la otra parte. Sí, hablamos entonces de controversias originadas entre trabajadores y patronos derivados de la relación laboral en la que uno u otro busca imponer su voluntad. Ese es el objeto realmente del conflicto, el predominio de mi opinión, de mi interés sobre la otra parte, sea la parte de trabajadora o la parte patronal. Bueno, hablamos de la clasificación de los conflictos colectivos de carácter jurídico y desarrollamos únicamente el conflicto colectivo de carácter jurídico o de derecho. En esa clase les expliqué que eh, son aquellos derechos colectivos, de hecho les mandé las tres definiciones de lo que les acabo de decir, y les mencioné que son aquellos que obligan, ¿sí? Buscan obligar a la parte que ha incumplido las obligaciones establecidas en un instrumento de normación colectiva, ¿sí? Para que sean cumplidas de manera forzosa. Hablamos en esa grabación que el conflicto colectivo de carácter jurídico tiene su origen a través de dos situaciones. La número uno, les mencioné por el incumplimiento del pacto o convenio colectivo de condiciones de trabajo. Sí, hablamos del pacto y convenio colectivo de condiciones de trabajo. Me recuerdan también que en esa clase desarrollamos al inicio lo que eran sindicatos y lo que eran trabajadores dentro de los sujetos procesales materiales en forma no procesal. Y les mencioné en esa clase que cuando hablamos de un grupo coaligado y que este grupo coaligado logra, ¿sí? Tener a través de la negociación colectiva un instrumento que va a plasmar lo que se ha ganado de la negociación, este instrumento se le va a denominar convenio colectivo de condiciones de trabajo. Hablamos también que cuando la negociación colectiva la realiza un sindicato y logra pues obtener beneficios o mejoras en las condiciones de trabajo, el instrumento en donde se va a pactar ese instrumento de normación colectiva se denomina pacto colectivo de condiciones de trabajo, que en ambos casos, les decía yo, se extienden en tres ejemplares y estos tres ejemplares van a ser enviados, ¿sí? Van a ser enviados, bueno, de los tres ejemplares es uno para cada parte, para el grupo de trabajadores, otro para el grupo de patronos
y otro que se envía al Ministerio de Trabajo y Previsión Social para que sea homologado, es decir, que el Ministerio de Trabajo verifique que en la suscripción de estos convenios no se han visto tergiversados, violentados o disminuidos derechos de trabajo. Bueno, entonces, una de las causas por las que se puede plantear el conflicto colectivo de carácter jurídico o de derecho es precisamente porque se ha incumplido un pacto colectivo o un convenio colectivo de condiciones de trabajo. Yo les mencionaba, ¿se recuerdan? Artículo 386, tercer párrafo. Artículo 386, tercer párrafo. ¿Sí? En donde dice, queda a salvo el derecho de la parte que ha respetado el convenio para declararse en huelga o en paro, según corresponda, sin acudir nuevamente a la conciliación, siempre que lo haga por las mismas causas que dieron origen a la inconformidad. Dicha parte también puede optar a pedir a los tribunales de trabajo y previsión social la ejecución del acuerdo a costa de quien ha incumplido o el pago de los daños y perjuicios que prudencialmente se determinen. Entonces, ahorita nos interesa enfocarnos en dos aspectos. Bueno, vamos a ver más adelante que si se incumple un pacto o un convenio colectivo de condiciones de trabajo, se puede regresar al conflicto, ¿sí? Y eso se lo explico en el siguiente tema. Hay otras dos vías. Acudir a el juicio ejecutivo laboral para pedirle al juez de primera instancia que, pues, haga efectivo el pago de lo que se haya dejado de cumplir, con la salvedad de que aquí solo pueden ser, se puede, digamos, puede optarse si se trata de una cantidad líquida y exigible. Yo les ponía el ejemplo en la grabación, por ejemplo, si el patrono incumplió con un bono de 5,000 quetzales, ¿es una cantidad líquida y exigible? Sí, se puede optar por el juicio ejecutivo laboral. Pero, por ejemplo, si se trata que el patrono incumplió con crear una guardería, ¿es un título líquido exigible? No, es una acción la que se pretende del patrono. Acá es donde entonces entra el conflicto colectivo de carácter jurídico, ¿sí? Porque entonces se busca el cumplimiento de un instrumento de normación colectiva, sea un pacto, sea un convenio, que no se ha cumplido, ¿sí? Pero además, vean el 386, además, y les dije y les vuelvo a hacer énfasis, la importancia, ¿sí? O la ventaja más bien, de plantear el conflicto colectivo de carácter jurídico o de derecho es que se puede requerir el pago de daños y perjuicios. Si usted acude al juicio ejecutivo, dice acá, veamos siempre en el 386, tercer párrafo, dice la ejecución del acuerdo a costa de quien hay cumplido. Hablamos de costas. O dos, el pago de daños y perjuicios que prudencialmente estos determinen. Y aquí, repito, hablamos del conflicto colectivo de carácter jurídico o de derecho. Entonces, para que vayamos y ahorita vamos a resolver dudas. Y vemos en el artículo 292, literal A, dice el 292. Los juzgados de trabajo conocen en primera instancia dentro de sus respectivas jurisdicciones dos puntos. Uno, de todas las diferencias o conflictos individuales o colectivos de carácter jurídico que surjan entre patronos y trabajadores, solo entre aquellos o solo entre estos. Dice conflictos de carácter jurídico. Entonces, para el conflicto de carácter jurídico ya no vamos a acudir al tribunal de conciliación, al tribunal de arbitraje, no. Ahí acudimos de inicio y conoce solo el juez de primera instancia, trabajo y previsión social dentro del juicio ordinario laboral. El juicio ordinario laboral, artículo 292, literal A, mi estimado Edgar. Sí, repito, se plantea ante el juez de primera instancia, trabajo y previsión social, por medio del juicio ordinario laboral. Repito, se pueden solicitar el tema de daños y perjuicios. Dudas o consultas, jóvenes, de la grabación del día lunes y la retroalimentación que acabamos de hacer. Entonces, antes de entrar al nuevo tema, dudas o consultas.
¿Queda todo claro? Sí, licenciado. Seguros que no hay ninguna duda. Puches, me asombra. Bueno, Mire, yo tal vez sí, una pequeña duda. cuénteme, dígame, mi estimada Ethel. Eh, Aquí podemos regresar, eh, nos explicaba en la clase anterior que podíamos regresar a la fase de conciliación. Sí, Sí, así es, mi estimada Ethel, así es. pero Y dígame. eso lo decidimos nosotros o lo decide el Sí, juez o cómo no, funciona. no. Sí, mire, si solo esa es su duda, justamente en este tema que viene ahorita, que se amarra, se Ah, lo ok, aclaro. Así avance, gracias. pero Muy bien, avancemos, sí. seguros que no hay ninguna otra duda, estimados jóvenes. Quedó todo claro, vimos sindicato, patronos, conflictos, objeto y conflicto colectivo de carácter jurídico o de derecho. Dice Licenciado, solo, perdón, dice Sergio Lee, buenas noches. En los tres casos se acude al juez de primera instancia si se continúa el conflicto, juicio ejecutivo. No. Aquí vamos a ver a continuación que si optamos por la primera opción que decía Ethel, que es regresar a nuestro derecho del conflicto colectivo, eso sí va a ser nuevamente a la instancia, si es tribunal de conciliación, o va a regresar únicamente al juez y vamos a la huelga o paro. ¿Sí? Esa es la diferencia. En la primera, digamos, va a depender si a la conciliación, a la huelga o al paro. ¿Sí? En el segundo caso, sí es directamente y único ante el juzgado de primera instancia de trabajo y previsión social, mi estimado. Sí, adelante. ¿Quién más me hacía una pregunta por acá? Brian. sí, licenciado, buenas tardes. Con respecto a esta última que usted mencionaba, es únicamente cuando se ha dejado de percibir lo que se cumplió o lo que se pactó en el convenio o en el pacto, ¿verdad? Me indicaba únicamente el pago de alguna cantidad o no se cumplió con la acción de algo. Esto siempre es por el juicio ordinario laboral, indicado. Sí, digamos, si optamos por el conflicto colectivo de Carvea, que bien que hizo la pregunta, Brian. Si optamos por el juicio ejecutivo, van a notar ustedes que en el Código de Trabajo, el juicio ejecutivo tiene su propio trámite. Sí, el juicio ejecutivo tiene su trámite, que es mucho más corto porque es para exigir cantidad líquida y exigible. Señor juez de primera instancia, trabajo y previsión social, ante usted planteamos juicio ejecutivo. Se nos adeuda el bono de 5,000 quetzales del día de independencia que nos iban a dar el 10 de septiembre y no se cumplió. Son 5,000 quetzales, por favor. El juez obliga al patrono, y aquí viene el tema ya de las medidas, el embargo, remate y demás para pagarle a quien se le debe. Eso es el juicio ejecutivo. Y aquí se puede acudir, repito, solo si es cantidad líquida y exigible la que se reclama. El conflicto colectivo de carácter jurídico ya nos va a servir, repito, por ejemplo, si, eh, repito, si no se hizo una guardería, si se prometió dar uniformes a todos los trabajadores para no gastar su ropa en una maquila, etcétera. En el conflicto colectivo de carácter jurídico, que ese sí se plantea en el juicio ordinario, entonces diferencia. El juicio ejecutivo tiene su propio proceso en el Código de Trabajo y es mucho más rápido. El conflicto colectivo de carácter jurídico, ese va en juicio ordinario, que fue lo que vimos el semestre pasado. Aquí también se puede plantear si lo que estamos exigiendo es dinero. Y la ventaja de este conflicto colectivo de carácter jurídico, se los digo, les repito y hago énfasis, y qué bueno que lo preguntó Brian, la ventaja es que se puede pedir el pago de daños y perjuicios. Inventémonos un caso. Pedimos, mire, el salario no alcanza y por más que nos dan el aguinaldo, pues tenemos hijos pequeños, hay que darles, comprarles ropa a fin de año, hay que festejar porque es un derecho social y humano estar con la familia en las fiestas, cenar por lo menos en las dos fechas especiales, y el 15 de enero hay que pagar la inscripción. Ahora piden inscripción y 3 meses por adelantado los colegios. Y si uno no paga, eh, hay una penalización del 100%. Entonces, estimado patrón, voy a esperar unos minutitos y ya me regreso. Entonces, vean,
mire, entonces quisiéramos que por favor nos pueda hacer un bono efectivo el día a más tardar 10 de enero para poder pagar eh, el equivalente a lo que tenemos que gastar en colegio. El patrono no paga, llega el día 15 y el pobre trabajador ahora no solo debe los 3 meses, sino que además debe, en concepto de daños, 3 meses más que lo penalizaron. Entonces, en el conflicto colectivo de carácter jurídico, podemos pedir no solo que se pague ese bono, sino que además cargarle el daño que nos causó. Y si el dinero se quería para un negocio y se dejó de ganar lícitamente, reclamar también el perjuicio, ¿sí? Entonces, gracias creo que por la intervención, que era oportuna aclararlo. ¿Queda claro ahí, jóvenes? Lick, Gracias. buenas tardes. Disculpe, Buenas tardes, Paula. en el artículo 292, ¿por qué juicio mencionó? Disculpe, es que no lo logré anotar. En el inciso A. Juicio ordinario laboral. Juicio Gracias. ordinario laboral. Bien. ¿Dudas o consultas, jóvenes? ¿Ahora sí queda claro? ¿Hasta dónde Licenciado. vamos? Sí, gracias. Vale, excelente, buenísimo. Vale. Sí, licenciado. Vamos al siguiente tema. Fíjense que donde estoy ya empezó a arreciar el agua. Tal vez voy a tener que hacer una pequeña pausa para moverme, pero bueno, unos minutitos y si agrava, les voy a pedir su comprensión ahí en lo que me muevo. Bueno, conflicto colectivo de carácter económico-social. Nuestro siguiente tema, conflicto colectivo de carácter económico-social. ¿Qué es el conflicto colectivo de carácter económico-social? Vamos a ver, les voy a copiar una pequeña definición. Perdón, creo que aquí solo se lo mandé a algo. Me dice si ya lo ven todos ahí. Aquellos cuyos propósitos sean la creación o regulación de nuevas y mejores condiciones de la prestación de servicios. ¿Sí? Espérenme, jóvenes, denme 2 minutos que me voy a tener que mover por la lluvia. Como les digo, perdonen que improvisé. Solo denme 5 minutos en lo que me muevo y ahorita seguimos. Recording stopped. Recording in progress. Ahí estamos, jóvenes. ¿Me corroboran, por favor, si seguimos con audio y sonido de calidad? Sí, licenciado. Bueno. Entonces, ahora hablamos de los conflictos colectivos de carácter económico-social, que como se los anticipaba, realmente esto es la esencia de lo que es el derecho procesal del trabajo. En la definición que les acabo de dar dice, aquellos cuyos propósitos sean la creación o regulación de nuevas y mejores condiciones de prestación de servicios. Este es realmente el vehículo, sí, este es realmente el vehículo que vamos a utilizar para poder realizar las negociaciones. El conflicto colectivo de carácter económico-social es aquel, sí me oyen bien, no oyen, perdón, voy al fondo, ¿verdad? ¿Se oye bien? No, licenciado. Se oye claro. Bueno, excelente. Bueno,
Entonces, el conflicto colectivo de carácter económico-social es aquel por medio del cual vamos a realizar ya en la vía judicial el proceso de la negociación colectiva. ¿Se acuerdan? Aquel cuyas fases procesales son dos, la conciliación y la huelga. Y aquí ya estamos hablando, repito, de plantear ante el juez los conflictos. Y tiene tres vías de procedencia. Y aquí creo que vamos a ir aclarando las dudas. Entonces, vean, en el artículo 377, ¿sí? En el artículo 377, vamos a ver que cuando nos habla ese artículo 377, cuando en un lugar de trabajo se produzca una cuestión susceptible de provocar una huelga o paro, los interesados, si se tratare de patronos o de trabajadores no sindicalizados, elaborarán y suscribirán un pliego de peticiones en el que, asimismo, designarán 3 delegados que conozcan muy bien las causas que provocaron el conflicto y a quienes se les conferirá en el propio documento poder suficiente para firmar cualquier arreglo. En definitiva, si se tratare de patronos o trabajadores sindicalizados, la Asamblea General de la organización, de conformidad con lo previsto en este código y en los estatutos respectivos, será la que acuerde el planteamiento del conflicto correspondiendo la representación del sindicato, el comité ejecutivo, en pleno o a 3 de sus miembros, ¿sí? Bueno, entonces vemos que acá existe una obligación, esto amarrémoslo al artículo 51, me comí el artículo 51, artículo 51, este 377 que acabamos de leer, va amarrado al artículo 51, último párrafo. Artículo 51, último párrafo. Para la negociación de un pacto colectivo de condiciones de trabajo, el respectivo sindicato o patrono hará llegar a la otra parte para su consideración, por medio de la autoridad administrativa de trabajo más próxima, el proyecto de pacto a efecto que se discuta en la vía directa con la intervención de una autoridad administrativa de trabajo o de cualquiera otros amigables componedores. Si transcurridos 30 días después de presentada la solicitud por el respectivo sindicato o patrono, las partes no han llegado a un acuerdo pleno sobre las estipulaciones, cualquiera de ellas, ojo ahí, puede acudir a los tribunales de trabajo planteando el conflicto colectivo correspondiente. Este artículo lo vamos a ver cuando veamos la vía directa y el arreglo directo más despacio. Por eso lo leí ahorita rápido. Lo que quiero que me entiendan es que el 377 nos establece, a ver, si hay un conflicto y hay trabajadores no sindicalizados, pueden formar un grupo coaligado y organizarse. De igual manera, si son un sindicato, pueden organizarse, plantear un proyecto de convenio, de pacto colectivo y presentarlo al patrón, ¿sí? Y dice el 51, tienen que negociar por 30 días, lo que yo les decía, vamos a ver que hay una obligación de negociar extrajudicialmente. Negocian durante 30 días. Si transcurridos esos 30 días no hay negociación, pueden plantear el conflicto colectivo de carácter económico-social. Entonces, el primer caso, ¿sí?, de procedencia del conflicto colectivo de carácter económico-social es la negativa del patrono de negociar ante un grupo coaligado un convenio colectivo de condiciones de trabajo. Y cuando hablo de negativa, jóvenes, creo que es bueno aclarar acá, no se refiere únicamente a que la negativa tiene que ser completa. Si son 10 artículos, hay 10 peticiones, el patrono accede a 5, los trabajadores renuncian a 4 peticiones y hay una en discordia, pero esa discordia no se solventa, incluso por esa discordia se puede plantear el conflicto colectivo de carácter económico-social. ¿Lo vieron? Eso es importantísimo. Aún, solo por esa discordia, aún hayan sido 10 o 100 planteamientos, repito, hay acuerdo en 99, pero en uno definitivamente ninguna de las dos partes se puede plantear el conflicto colectivo de carácter económico-social. Entonces, primer caso de procedencia del conflicto colectivo de carácter económico-social, negativa del patrono a negociar, que se debe entender tal cual se les haya dicho. Entonces el grupo coaligado dice, bueno, el patrono se negó a negociar, ya podemos plantear el conflicto colectivo de carácter económico-social.
Segundo caso de procedencia, en que procede plantear un conflicto colectivo de carácter económico-social, va de la mano la negativa del patrono a negociar con un sindicato de trabajadores el pacto colectivo de condiciones de trabajo. Lo mismo el ejemplo anterior. Pudo el sindicato y el patrono haber llegado a 9 acuerdos, eran 10 peticiones, y por ese desacuerdo incluso se puede plantear. Puede ser que el patrono se niegue rotundamente, hay muchos casos, pero en todo caso, lo que origina el conflicto es la negativa del patrono a negociar. En el primer caso de procedencia, como contra el grupo coaligado, en el segundo caso, contra el sindicato, ¿sí? Casos de procedencia. ¿Y cuál es el tercer caso en el que procede plantear el conflicto colectivo de carácter económico-social? Veamos el artículo 386. 386. Si quieren, vamos a leer todo el artículo para tenerle sentido. Dicen, si hubiere arreglo, se dará por terminada la controversia. Aquí hubo un acuerdo. Patrón y grupo coaligado deciden suscribir un convenio colectivo de condiciones de trabajo. Si hay un arreglo con el sindicato, patrón y sindicato deciden suscribir un pacto colectivo de condiciones de trabajo. Se extienden los 3 ejemplares, se envía uno al Ministerio de Trabajo, se homologa, es decir, califica el ministerio que está en ley. Perfecto. Cobra vigencia. Bueno, si hubiera arreglo, se dará por terminada la controversia y las partes quedan obligadas a firmar y cumplir el convenio que se redacte dentro del término que le fije el Tribunal de Conciliación. La rebeldía a cumplir el acuerdo será sancionada con multa de 500 a 1000 quetzales, tratándose de patronos, y de 10 a 50 quetzales si los redundantes fueran los trabajadores. El convenio que se suscriba es obligatorio para las partes por el plazo en el que se determine, eso lo vimos la vez pasada, el cual no podrá ser menor de 1 año. Si se omitiera este requisito, se entenderá que el término es de 1 año. Ojo, pues, convenios y pactos colectivos de condiciones de trabajo no pueden suscribirse por menos de 1 año. Si se olvida consignar plazo, se entiende que es de 1 año. Seguimos. Queda a salvo el derecho de la parte que ha respetado el convenio para declararse en huelga o en paro, según corresponda, sin acudir nuevamente a la conciliación, siempre que lo haga por las mismas causas que dieron origen a la inconformidad. Y aquí viene mi estimada Ethel. Entonces, aquí está el tercer caso de procedencia. Creo que vayan preguntando esto. Aquí está el tercer caso de procedencia. Sí, el tercer caso de procedencia. Estamos en el 386. El tercer caso de procedencia. Llegamos a un acuerdo. En el Tribunal de Conciliación se había planteado el conflicto y ante el Tribunal de Conciliación llegamos a un acuerdo. Se incumple el acuerdo, no nos pusieron la guardería, no nos pagaron los salarios y demás. Vamos a hacer uso de nuestro derecho entonces, que ante el incumplimiento, dice, sin regresar a la conciliación, regresamos al conflicto colectivo de carácter económico-social. Recuerden, tiene 2 fases, conciliación y huelga. Entonces, ¿a cuál vamos ahora? La ley ya nos da la ventaja y como la conciliación ya la agotamos, se llegó a un acuerdo y el patrono incumplió, ¿ahora qué hacemos? Vamos a regresar al conflicto, obviando esta primera fase que ya habíamos obviado. Vamos directamente ante el juez de primera instancia de trabajo y previsión social a decirle, regresamos al conflicto colectivo de carácter económico-social y hacemos uso de nuestro derecho de huelga. Entonces, repito, esto se amarra con el conflicto colectivo de carácter jurídico. Y efectivamente, como lo decía Ethel, creo que ahí va la duda, cuando el grupo de trabajadores ve que se ha incumplido lo que estaba en el convenio, pacto colectivo de condiciones de trabajo, tiene 3 opciones que van a decidir ellos. Regresan al conflicto colectivo de carácter económico-social sin agotar ya la conciliación, sino que directamente a la huelga para hacer una mayor presión a que el patrón no cumpla. Si es una cantidad líquida y exigible, pueden acudir directamente a plantear el juicio ejecutivo ante el juez de primera instancia de trabajo y previsión social. Y
si son otras condiciones o, aunque sean cantidades líquidas y exigibles, pero se pretende requerir el pago de daños y perjuicios, conflicto colectivo de carácter jurídico o de derecho ante el juez de primera instancia, trabajo y previsión social a través del juicio ordinario. Son las tres opciones que tienen los trabajadores. Mi estimada Ethel, ¿queda aclarada su duda ahí? Sí, licenciado, muchas gracias. ¿Dudas o consultas? ¿Hasta dónde vamos, jóvenes? ¿Dudas o consultas? Dice Gerardo, o sea, si el patrón no acepta los pactos, pero no se ejecuta por parte de este, se va a la huelga. Tres opciones, perdón, tres opciones, mi estimado Gerardo. Regresar a la huelga, juicio ejecutivo si procede, si es cantidad líquida exigible, o conflicto colectivo de carácter jurídico. Entonces, adelante, mi estimado Edgar. Son dos preguntas. En realidad, la primera es la tercera que tenemos acá. Por ejemplo, la primera es la negativa del patrono en coalición. La segunda es la negativa del patrono. Perdóneme, Edgar, es que alguien tiene abierto el audio, jóvenes. Otto, no le puedo apagar el audio y no me deja escuchar. Ahí estamos, mi estimado Edgar. Ahora sí ya le escucho. Gracias, son dos preguntas, le indicaba, si me hace favor. La primera es, bueno, negativa del patrono con coalición y negativa del patrono con sindicato. Y la Exacto. tercera, ¿cuál es como título, digamos? Sería básicamente el incumplimiento de lo pactado en un pacto o convenio colectivo de condiciones de trabajo, mi estimado Edgar. Así, Gracias. el incumplimiento de un pacto colectivo o de un convenio, pacto colectivo de condiciones de trabajo. Habíamos pactado, se incumplió, procede a regresar al conflicto colectivo de carácter económico social. Gracias. Y la otra que le quiero preguntar es en el caso de la conciliación, que es de 30 días, hay algo, bueno, ¿quién estaría ahí obligado a dar la prueba en dado caso el patrono se echara para atrás o los trabajadores pactan algo, pero en realidad van a decirle al juez que es otra cuestión? ¿Cómo así, mi estimado Edgar? Si fuera un poquito más específico, me perdí ahí. Digamos que el patrono acepta todas las condiciones que los trabajadores le plantean y cuando ya están homologando ese acuerdo que tienen, él dice, no, yo en ningún momento accedí a la A, sino que solo la B y a la C. Y lo mismo en el caso de los trabajadores, que el patrón haya dicho, bueno, está bien, les voy a dar 5,000 de bono para los cumpleaños, por ejemplo, pero los trabajadores dicen, no, no fue 5,000, fue 7,000. Entonces, ahí, ¿quién sería el encargado de probar todo esto? Lo que pasa es que si hay acuerdo, mi estimado Edgar, se suscribe el convenio y se suscribe el pacto. Y acuérdese que tiene que ser aprobado. ¿Y cómo se aprueba? Se envía la copia firmada por ambas partes al Ministerio al Ministerio de Trabajo y Previsión Social para que una vez que ellos lo hayan homologado, ya se tenga como ley profesional. Mientras tanto, mientras ese convenio o proyecto no esté homologado, es como que no hubiese existido un acuerdo y cualquiera de las dos partes puede acudir a plantear el conflicto y ya empieza la negociación extrajudicial de cero ante el Tribunal de Conciliación, mi estimado Edgar. No sé si entendí bien su pregunta y di bien la respuesta. Sí, sí, bien. Muchas gracias, Lick. Excelente. Adelante, mi estimado Henry. Buenas noches, licenciado. En el, en el tercer caso de procedencia, cuando el patrón no ha cumplido con lo del pacto colectivo, ahí dijo que también que tiene tres opciones, ¿verdad? Que regresa al conflicto colectivo, se van a huelga o se van de una vez al juicio, ¿verdad? Sí, Juicio exacto. ordinario. Digamos, sí, los casos, digamos, cuando hay un acuerdo, ya hay un convenio o un pacto, como decía Edgar, ya firmado ante el juez respectivo, ya está aprobado, ya está en vigencia, ya es ley. Y se incumple, como usted lo va a decir, mi estimado Henry, la primera opción es regresar al conflicto. Recuérdese, Henry, que el conflicto colectivo de carácter económico-social tiene dos fases, conciliación y huelga. Entonces, la posibilidad es regresar al conflicto, obviando ya la primera fase, directamente a la huelga. Si es una cantidad líquida y exigible la que se dejó de cumplir, se puede acudir a interponer el juicio ejecutivo y
Si es otra prestación o incluso cantidad líquida exigible, pero se va a requerir el pago de daños y perjuicios, conflicto colectivo de carácter jurídico de derecho. Ahí estamos, mi estimado Henry. Gracias, O Edgar, licenciado. ¿no? Sí, ¿verdad, Henry? ¿Estamos ahí? Sí, sí, ¿Está sí, aclarada la gracias, duda? licenciado. Va, Clarísimo. adelante, estimado David. ¿Qué tal, licenciado? Buenas noches. Buenas noches, mi estimado David. Sí, ¿qué pasa, digamos, si tienen avanzado una negociación con el gerente de la empresa? ¿Mm? Llegaron a un acuerdo de ciertos bonos y luego renuncia o despiden al gerente de la empresa y llega un nuevo gerente, pero no se encontraba hasta ese momento nada firmado. ¿Volverían a la negociación? Sí, si no hay un convenio o un pacto que haya, recuérdense que en el derecho de trabajo, si bien rige el principio de poco formalismo, tampoco se trata, digamos, de anarquía, que los trabajadores, como el ejemplo que daba Edgar, de, no, mire, el otro ya había dicho que nos asistía el bono y beneficio al trabajador y entonces nos lo dan. No, sí tiene que existir el documento respectivo. Es el convenio y el pacto firmado por el patrono. Vamos a ver que se conforman comisiones análogas de negociación, pero el que firma es el representante legal de la institución o de la empresa, el dueño, etcétera. Entonces, hasta que el documento está debidamente firmado y homologado por el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, hasta ese momento cobra vigencia, mi estimado. Antes no. Ahora bien, ¿qué pasa si ya había un pacto colectivo firmado y la empresa incumplió con ese pacto y empezaron negociaciones con la gerencia, con el dueño de la empresa? Hay un cambio de administración y todo lo avanzado en, en que se les ¿qué? Perdón, se les retribuyera todo lo anterior, queda otra vez en cero al hacer ese cambio de administración. No, porque si ya había un convenio y un pacto y estaban, digamos, negociando para no accionar, es muy distinto, porque la obligación subsiste, independientemente que haya un cambio de administración. O sea, yo me acuerdo cuando administración me dice cambio mando medio, porque recuerde que si es una sustitución patronal por completo, ahí tenemos que irnos a todas las reglas de la sustitución patronal, el patrono da aviso a los trabajadores, algunos tienen derecho a mejor recibir sus prestaciones e irse, los que deciden quedarse, el patrono sabe que tiene obligación de cumplir, el nuevo patrono, de cumplir con todas las obligaciones que había contraído el patrono anterior. Entonces, depende el ejemplo que me dé David, porque si hablamos de gerente, un mando medio, pues no hay problema. Aquí lo que sucede es, plantea, bueno, se despidieron al gerente y entonces mejor accionemos. Repito, regresemos al conflicto colectivo, vamos al juicio ejecutivo o al juicio ordinario. Pero si es una sustitución patronal completa, repito, David, recuérdese que primero hay una obligación del patrono que vende de dar aviso al trabajador con el tiempo de antelación. Tiene el derecho de mejor ser indemnizado e irse o quedarse y todas las reglas que rigen para eso. Aquí se recuerda que es tema de hace un año. Y el patrono nuevo que llega sabe que tiene que cumplir obligaciones y periodos de transición que realizar. Entonces, depende cuál de los dos casos, pero creo que en todo caso respondí ambos, mi estimado David. No sé si queda clara la duda ahí. Sí, licenciado, muchas gracias. Buenísimo. Dice Sergio Lick, en el primer caso, cuando se tuvo conciliación, el patrono incumple, se regresa al conflicto. Vamos a ver. En el primer caso, cuando se tuvo conciliación, el patrono incumple, se regresa al conflicto ante el tribunal arbitrario. No. Conflicto colectivo de carácter económico social, mi estimado Sergio Girón, es distinto del arbitraje. ¿Sí? Distinto. Conflicto, ¿se acuerda que vimos conflicto colectivo? Cuando vimos el contenido, ¿se recuerdan? Conflicto colectivo de carácter jurídico, conflicto colectivo de carácter económico social, arbitraje. No. Aquí regresa al conflicto colectivo de carácter económico social, ya no a la conciliación, sino que a la huelga, estimado Sergio. ¿Sí? Sino que a la huelga. Me dice si quedó claro o no. Adelante, estimada Norelki. Buenas noches, licenciado. El artículo 386 habla del convenio que se suscriba es obligatorio para las plazas, para las partes durante un año. Eso quiere decir que el convenio que estipularon en la conciliación, las partes tienen una obligación de cumplir lo mínimo un año, ¿verdad? No, Norelki. Qué bueno que pregunta. No. El mínimo de vigencia de ese pacto antes de poder negociar otro.
A eso se refiere, pero por ejemplo, hoy se suscribió el 20 de diciembre del 2023, se suscribe un pacto que entra en vigencia el 1 de enero de 2024 y ese acordaba un bono navideño. Entonces, en diciembre del 2024 le van a dar un bono navideño, pero no quiere decir que como ya venció la vigencia de ese convenio o pacto, en 2025 el patrón no le diga, no, acuérdese que el convenio o el pacto era solo de un año, ese bono ya perdió vigencia. No, acuérdese que los derechos de los trabajadores son irrenunciables. Ese plazo de vigencia se refiere a que antes de ese tiempo no pueden negociar otro pacto o convenio. El trabajador no tiene derecho a reclamar el tema de negociar un nuevo pacto para mejorar o crear nuevos derechos, estimada Norelki. A eso se refiere. Ah, o sea que el derecho sigue hasta que se termine la Así, empresa. sí, Solo se puede negociar después de ese año mejoras. mejoras. Solo Ah, mejoras o nuevos derechos. Así es. Sí, lo que la ley, creo que el máximo para negociar son 3 años. Creo que por aquí el artículo 51, 53, dice vigencia un plazo menor de un año ni mayor de 3. Ahí está, estoy en lo correcto, no me falla la memoria todavía, artículo 53. Entonces lo que hacen nada más es determinar el plazo en el que se puede negociar. Entonces ya patronos y trabajadores negocian. Puede ser que el patrón les diga, miren muchachos, estamos bien, yo quiero cumplirles, es bonanza de la empresa, pero eso sí, pongamos el pacto en 3 años, porque no el otro año ustedes van a ir a pedir aumento otra vez y la empresa tampoco va para tanto. Entonces, este plazo de 1 a 3 años solo se refiere en el mínimo que pueden regresar a negociar un pacto, pero nunca que como ya se venció, perdimos los derechos ganados. Eso ya no, solo se puede aumentar. ¿Estamos, Norelki? licenciado, sí, muchas gracias. ¿Dudas o consultas, jóvenes? ¿Vamos claros hasta dónde estamos? Bueno, jóvenes, si no hay más dudas o consultas, lo vamos a dejar acá, dado que es hasta las 18:46 y no nos da tiempo de avanzar en el próximo tema. Y quiero guardar un poco de batería para poder trabajar igual con el segundo grupo ahí por el respeto que ellos merecen, pero creo que logramos solventar todas las dudas de la grabación pasada y aumentamos muy bien, ya mejor en ya mejoramos en nuestro proyecto el día de hoy, sí, nuestro contenido el día de hoy. Entonces voy a pausar por acá la grabación. Recording stopped. Dice, excelente, Lica. ¿A qué se referirá con cuanto a audiencia, Sergio? ¿Alguna grabación querrá usted de una negociación de esta naturaleza? Dice Edgar, qué interesantes. Déjeme corroborar, ver si tengo alguna de conciliación. Particularmente, no recuerdo haberme quedado con copia de alguna negociación, pero consigo alguna. Voy a buscar en la oficina o pedir a la gente que me apoya y que me busque alguna. Y si no, le pido a algún colega de alguna reciente que tenga para retroalimentación. Adelante, Naleli. Buenas noches, licenciado. Espero que se encuentre bien. Disculpe la molestia. Yo quería solicitar su apoyo con la revisión de mi nota. Es que yo sí me elaboré el parcial, pero soy la única que aparece como no se presentó. Y, perdón, Nareli, creo que la silencié. Va, pero me puso sus datos en el Classroom porque los que alguna persona me puso, no sé si en esta o en otra sección, los datos y lo revisé, efectivamente había algún error. Si quiere me consígueme nuevamente los datos y yo entre hoy y mañana reviso nuevamente si su nota aparece o no. Ah, muy bien, por Classroom, ¿verdad? Sí, en el Classroom, esa es nuestra vía oficial, jóvenes. Ahí es lo que yo coloco todo y leo todo lo que ustedes me colocan ahí. Entonces, me ponen Muy sus bien, datos licenciado. Muchas con mucho gracias. gusto. Feliz noche. Va, bueno, jóvenes, los dejo por ahí porque me da un poquito de pena la batería por el siguiente grupo, Gra- pero creo que avanzamos bastante bien. Que tengan una feliz noche y nos miramos primeramente Dios el día lunes para avanzar con nuestro contenido. Gracias, Buen licenciado. descanso. Buenas Gracias. noches. Buenas Buenas noches, noches. Lick. Buenas Gracias. noches. Felices Qué fiestas bonito lugar. patrias. Realmente, ¿cómo?